Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana del estudio de Ven, Sígueme. Esta semana ya no estamos estudiando asignaciones de doctrina y convenios, estamos acercándonos al final y hemos llegado al estudio de la familia, una proclamación para el mundo. ¿Qué es este documento? ¿Cómo llegó a nuestras manos? ¿Qué es lo que dice? Vamos a hablar de mi tema favorito. Vamos a conversar acerca de las familias. Yo soy Daniel Lampudialazo, este es el estudio de Ven Sígueme. Bienvenidos. Muy bien, y esta semana realmente es muy bueno estudiarlo acompañado del manual del estudio individual y familiar de Ven Sígueme. La información que está ahí es muy buena, las preguntas que se hacen ahí son muy buenas para analizarlas en familia. Yo me voy a valer mucho de la información que está ahí para el estudio de esta semana porque francamente es más de lo que voy a alcanzar a conversar con ustedes. Pero como siempre les digo, en casa pueden leer todo. Y me gustaría empezar con una cita que está ahí de un discurso del presidente Dallin H. Oaks que dice lo siguiente. Creo que nuestra actitud hacia la proclamación sobre la familia y nuestro uso de ella es una prueba para esta generación. Es mi oración que todos los santos de los últimos días se mantengan firmes ante esta prueba. Y me gusta la forma en la que él describe el asunto. Yo siempre había pensado en que la proclamación es francamente escritura sagrada. Fue creada, hecha, bajo inspiración por siervos inspirados. Fue creada por profetas y apóstoles de nuestros días, bajo inspiración como un comunicado para toda la iglesia, firmado por ellos. No sé cómo más podríamos describir revelación moderna. Y las cosas que están allí son tesoros. Ahora, el presidente Oaks lo describe como una prueba para las personas de nuestros días. Y esto me hizo pensar de qué manera es una prueba. Yo siempre lo había visto como una ayuda y no es que no sea una ayuda. Yo siempre lo había visto como una bendición y no es que no sea una bendición. Vamos a hablar de ambas cosas. Pero al entender que adicional a estas cosas es también una prueba, nos ayuda a entender un poquito que el Señor nos da parámetros a seguir y que bajo esos parámetros se nos mide. Es el origen del nombre del canon de las escrituras. El canon era una especie de regla, una vara que se utilizaba para medir. Cuando se habla del canon de las escrituras, se habla de que las escrituras son una forma en la que el Señor nos va a medir, juzgar y algo para lo que, bueno, no solamente para lo que no tendremos excusa, porque el Señor va a decir, ahí estaba escrito, yo les dije, sino que también es una forma en la que nosotros podemos saber cómo lo estamos haciendo, qué tan bien estoy, qué tanto me apego al canon de las escrituras. Ahora, vamos a ir a las escrituras de las que estamos hablando esta semana, a la proclamación. Y como siempre, en casa lean todo, conmigo vamos al segundo párrafo que dice, todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. El ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y del propósito premortales, mortales y eternos de la persona. Me gusta mucho esto porque nos ayuda y, ojo, otra vez, el presidente Ox nos dijo que es una forma de probarnos. Esto nos ayuda a navegar en la confusión y en las muchas ideas que tiene la sociedad. Iba a decir ahora, pero francamente vienen décadas en desarrollo y en confusión, podríamos decirlo. Ahora, el Señor nos da una manera clara de entender las cosas. Nosotros, la identidad que tenemos ahora con este cuerpo físico, ya la poseíamos antes de venir a esta tierra, antes de ser aquí un hombre de carne y hueso, en mi caso,
Yo era un hombre, varón, espíritu. El espíritu tiene característica también de ser hombre o de ser mujer. Y esto es así, fíjense cómo se lo recalca en la escritura, en la proclamación, que es escritura. El ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y del propósito, y nombra premortal, mortal y eterno. Así éramos, así somos, así seremos, y esta característica es algo esencial. Esto es algo que debemos asegurarnos de que nuestros hijos entienden bien. Yo nunca me imaginé cuando era muchachito que iba a volverse tan prevalecente la confusión acerca de nuestra identidad. Pero bueno, como les decía, esto es algo de lo que tenemos que asegurarnos que nuestros hijos entienden. Una postura con la que no debemos pelear en redes sociales, que no debe ser motivo de agresión, especialmente de parte de nosotros, pero sí tiene que ser una postura clara, limpia, nítida, parte fundamental de cómo nosotros nos expresamos. Debe ser también presentada con respeto, debe ser presentada de una forma honorable, de una forma que no sea, como les decía, agresiva. Nosotros no tenemos por qué acompañar esto de malos sentimientos o de insultos hacia personas que tienen otras ideas. Ideas que a la luz del Evangelio sabemos que están equivocadas, pero nosotros no llamamos a una guerra o a una lucha de opiniones, sino a presentar el Evangelio. Ahora, el siguiente párrafo habla acerca de nuestra condición como hijos o Padre Celestial, cómo vivíamos con Él como familias, y dice que fuimos procreados como espíritus, que conocimos a Dios, que lo adoramos. Estas, como les decía, estas son cosas que debemos conversar con nuestros hijos porque son lindas, principios hermosos. Y el siguiente párrafo dice, el primer mandamiento que Dios les dio a Adán y a Eva se relacionaba con el potencial que, como esposo y esposa, tenían de ser padres. Declaramos que el mandamiento de Dios para sus hijos de multiplicarse y henchir la tierra permanece en vigor. También declaramos que Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación han de emplearse solo entre el hombre y la mujer legítimamente casados, como esposo y esposa. Algunas cosas ahí. Para empezar, estamos hablando ya de los hijos y de enseñar a nuestros hijos. Se espera dentro del plan que tengamos hijos. Ahora, va a haber personas que por asuntos de salud, por complicaciones serias de salud, no tienen la capacidad de tener hijos. Y estoy hablando de personas que queriendo tenerlos, tratando de tenerlos, simplemente no pueden. Hay casos y casos. Yo conocí el caso de una persona que no podía porque tenía una enfermedad que la forzaba a tomar ciertas pastillas, un problema cardíaco. Y estas pastillas eran contraindicadas para desarrollo de gestación, no se podía tomar durante el embarazo. Entonces, literalmente, la vida de esta persona que dependía de esas pastillas para que su corazoncito funcione bien, se ponía en peligro en el momento de dejar de tomarlas. Y no podía tomarlas ni tener hijos. Simplemente no debía hacerlo. Su hijo podría nacer con deformaciones o quién sabe qué cosa, tal vez perderlo antes de que nazca. Ahora, esas son situaciones muy específicas y el caso de la persona que les menciono eventualmente llevó su salud a un punto en el que, bajo vigilancia médica, con el consejo de su doctor, pudo salir de esta prescripción y eventualmente tener un hijo. Y qué alegría. Ahora, habrán personas que definitivamente no puedan tenerlas. Para todos los demás, el mandamiento permanece. Está muy de moda, otra vez, hablando de la sociedad, en que las personas tienen por hijo un perrito, un gatito. Eso no es hijo. Eso no cumple con los propósitos de Dios. Eso no da tabernáculos a nuestros hermanos que están esperando para venir a la tierra.
Y hay muchas filosofías erradas en el mundo. Una de las que yo más he escuchado es que ¿para qué traer hijos al mundo a sufrir? Me parece absurdo, una posición realmente absurda, porque a las personas a las que yo se lo he escuchado son personas que viven la vida y andan riendo por ahí y contando chistes y saliendo con amigos. Es una postura realmente de ego no traer hijos al mundo. Y traer hijos al mundo es una forma de vencer el ego, de romper y de ir más allá de los deseos personales que tengamos. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos hijos, empezamos a ver más allá de nuestras propias necesidades. Empezamos a ver la vida desde una perspectiva distinta en la que ya no soy yo, sino que es acerca de ellos, en donde ya no miro qué es lo que me gusta a mí, qué es lo que quiero yo, sino qué necesitan ellos, qué puedo hacer por ellos. Y esto es en la sabiduría de Dios, porque de esa forma aprendemos a ser como Él es. Nuestro Padre Celestial lo ha hecho todo por nosotros, todo, y aún trabaja hasta hoy por nosotros. Cuando nosotros tenemos hijos, empezamos a entender un poco mejor el amor del Padre Celestial, y esto es de forma particular para las hermanas, porque el ser, esto es algo que se ha mencionado en conferencia general, el, el amor de una madre es lo más aproximado al amor de nuestro Padre Celestial. Ahora, otra cosa que se menciona aquí, estamos hablando de los hijos, es que uno tiene hijos dentro del vínculo matrimonial. Y eso es otro asunto que se tergiversa con alegría en el mundo. Los poderes de la procreación, las relaciones interpersonales entre hombre y mujer, no interpersonales, perdón, las relaciones íntimas. La intimidad entre el hombre y la mujer es algo perfectamente normal, es algo perfectamente natural. Fuimos creados con el propósito de tener intimidad, hombre y mujer. Y me gusta esa palabra, tal vez le resulte incómoda a algunas personas, pero a mí me gusta porque a medida que un hombre y una mujer se acercan, empiezan a ser amigos, empiezan a volverse, como decimos, íntimos. Es un proceso natural participar de las relaciones que crean vida. Y me parece algo lindo porque recuerdo la forma en la que mi esposa y yo empezamos a conocernos, a salir, a conversar y empezar en este proceso de acercarse, acercarse, hasta llegar en un punto donde sabíamos que el siguiente paso era casarse. Este asunto de la procreación solamente se participa dentro del matrimonio. Y hay muchísimas, no solamente ventajas, sino bendiciones que vienen de observar correctamente estas normas. Para mí ha sido interesante que durante el estudio de este año, en varias ocasiones, hablamos acerca de la ley de castidad. En varias ocasiones, durante el estudio de Doctrina y Convenios, el Señor habló acerca de la ley de castidad. Entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta, algo que debemos conservar sagrado, algo que debemos preservar para el matrimonio y dentro del matrimonio participar de ello de una forma digna. Ahora, cualquier cosa para un esposo que no sea su mujer, que no sea su esposa, no está bien. Y no solamente que no está bien, sino que es un pecado serio. ¿Por qué razón? Satanás sabe lo serio de esto y por eso es que ataca tan, tan, tan fuertemente ahí. Es fácil destruir a una persona, destruir a una familia con el pecado sexual. Es fácil para Satanás, porque son deseos poderosos que hay en nosotros y también porque las consecuencias son muy, muy serias. Así que tengamos mucho cuidado y asegurémonos de tener hijos dentro del matrimonio. Entonces ahí hay dos cosas. Una, que permanece vigente el mandamiento, debemos tener hijos, no gatito, no perrito, no hámster, hijos, hijos de verdad. Y no solamente ello, sino que solamente podemos tener hijos dentro del vínculo formal del matrimonio. Hermanas, no se dejen susurrar al oído acerca de la famosísima prueba de amor. Un hombre demuestra su amor y su compromiso completo al pedir la mano de su futura esposa
comprometerse con ella por completo en matrimonio y bajo ese vínculo, ahora sí podemos participar de la intimidad. Ahora, ya que estamos hablando de esto, alguien podría pensar, bueno, pero mi historia, hermano, fue diferente, yo ya me equivoqué, ya cometí el error, etcétera, etcétera. Vamos a ir al manual del estudio individual y familiar. Y dice lo siguiente, no hay garantías de que las familias terrenales serán ideales o siquiera funcionales, pero como el presidente Henry B. Eyring enseñó, las familias brindan a los hijos de Dios la mejor oportunidad de ser acogidos en el mundo con el único amor de la tierra que se acerca a lo que sentimos en el cielo, el amor de los padres. Este punto es muy importante porque de pronto alguien puede escuchar y decir, bueno, es que mi familia no es perfecta, bueno, es que yo no tengo dos papás, no solo uno, solo mamá, etcétera, etcétera. Tal vez hermanas pensando, bueno, en mi casa no hay un poseedor del sacerdocio. Hay un ideal de cuál debe ser la familia y debemos apuntar a eso. Pero, aun si la familia no es perfecta, y lo más probable es que la familia no sea perfecta, hacemos un esfuerzo real y sincero por llevarlo a cabo lo mejor que podemos basado en las enseñanzas de la proclamación. Mi familia no es perfecta. Yo no puedo decir que nunca he tenido un inconveniente, un desacuerdo con mi esposa. Los hay, pero nos esforzamos, y hablo ustedes y yo, nosotros, miembros de la iglesia, nos esforzamos o debemos esforzarnos para que se cumplan en nuestra vida, en nuestra familia, las palabras de la proclamación. Continuemos. Voy a saltarme un párrafo que habla sobre la forma en la que los hijos son traídos al mundo. Y es muy importante y podemos conversar con nuestros niños otra vez de eso en casa. El siguiente dice, el esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y de cuidarse el uno al otro, así como a sus hijos. Voy a hacer una breve pausa allí y luego seguimos leyendo ese párrafo. Noten cómo esta escritura sagrada propone el tema. Nosotros tenemos la sagrada responsabilidad. Cuidar a mi esposa y para mi esposa cuidarme a mí es una responsabilidad sagrada ante Dios. Ahora, la palabra específica que se menciona ahí es solemne responsabilidad. ¿Qué es lo que se les viene a la mente con esta palabra solemne? ¿En qué nos hace pensar? ¿Cómo lo entendemos? Si decimos que algo es una responsabilidad, ¿qué significa eso? Y más allá, si es una solemne responsabilidad, ¿qué significa ahora? Y esto es un buen ejercicio para hacer. Cuando estemos con nuestra pareja, y ojo que de aquí habla de los hijos también, pero empecemos con la pareja. Cuando estamos con nuestra esposa, o en el caso de las hermanas con su esposo, y algo no nos gusta, algún desacuerdo, algo, pues, lo que sea. ¿Cuál es mi solemne responsabilidad a pesar de aquello que no me gusta? Mi Padre, por medio de escritura sagrada, dado a profetas y apóstoles, dice que yo debo considerar que mi responsabilidad hacia ella es solemne. Entonces, si la responsabilidad es solemne, si es un acto solemne, y se me vienen a la mente eventos patrióticos y cosas así, entonces yo me visto bien para ella, porque es una solemne responsabilidad para mí cuidarla. Entonces yo me visto bien para ella, yo uso lenguaje adecuado con ella, porque es una solemne responsabilidad cuidarla. No me burlo de ella, no la acoso, no la hago sentir mal. Y espero lo mismo de ella hacia mí. La responsabilidad que tenemos de cuidarnos y de amarnos es solemne. Ahora, ¿qué significa una responsabilidad solemne? Ya dijimos bastante de cuidar, pero de amar.
amar a mi esposa es algo honorable y es algo que yo debo hacer de una forma honorable. Eso es lo que a mí se me viene a la mente cuando pienso en solemne. Entonces, las cosas que yo hago por ella, que las hago por amor, debo hacerlas bien hechas. Aún la forma en la que yo le digo te amo debe ser de una forma solemne. Y es mi responsabilidad. Otra vez, número uno, cuidarla. Número dos, amarla. Y esto no es en orden, por si acaso. Estas simplemente son las dos responsabilidades que tengo hacia ella y que ella tiene hacia mí. ¿Cómo yo le puedo reclamar por algo que yo no esté haciendo? ¿Cómo le puedo yo decir a ella, oye, tú no me amas con solemnidad y yo no lo estoy haciendo? Entonces, esto es un punto en el que podemos conversar como pareja y pensar qué nos falta para que esta escritura se cumpla aquí en nuestra casa. Continuemos con el párrafo. Herencia de Jehová son los hijos. Los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales y de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro. Voy a hacer otra vez una pausa ahí porque es bastante lo que tenemos. Fíjense en lo que dice, deber sagrado, o mejor dicho, aquí sí, deber sagrado. El anterior era solemne responsabilidad, pero aquí deber sagrado. Tenemos el deber sagrado como padres de criar a nuestros hijos con amor y rectitud. Esa es la primera parte. Proveer para ellos, dar las cosas que ellos necesitan. Proveer para ellos con amor y con rectitud. Nosotros, y esto me hace mucho pensar, a veces la vida es complicada, a veces uno prepara el desayuno al apuro o lo que sea, y nosotros los criamos a ellos con amor y con rectitud. Eso quiere decir que aun el día que yo estoy apurado o que me hago tarde, yo no le tiro el plato a mi hijo, come y come rápido. Eso no sería criar con amor y con rectitud. Yo sé que en el día a día hay cosas que a veces se salen de control, a veces uno está muy que necesita hacer algo y los niños no se apuran. Pero piensen, nuestra responsabilidad, nuestro deber sagrado es criarlos con amor y con rectitud. Nosotros no hacemos las cosas a la rápida ni a la patada cuando se trata de ellos. Con amor y con rectitud, aprendiendo nosotros a ser como nuestro Padre Celestial. Y vamos avanzando. Como les dije, hay bastantes cosas en este pequeño párrafo. Dice, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales. No puede ser solo lo uno, no puede ser solo lo otro, tienen que ser las dos. Ahora, nosotros proveemos de la mejor manera que podemos. Habrá personas que tienen más recursos, habrá personas que tienen menos recursos, pero no podemos tomar la iglesia como una excusa para decir yo doy lo más importante a mis hijos, que son las escrituras, y la comida, y la ropa, y los estudios. Entonces, no podemos, por ser miembros de la iglesia, hacer a un lado responsabilidades sagradas, como se menciona aquí, de proveer para ellos las cosas temporales que necesitan. Zapatos, ropa, un lugar donde vivir. Estoy hablando con mayor énfasis aquí para los varones, porque somos nosotros los llamados a proveer. Entiendo que habrán hermanas que les toca a ellas por situaciones, por circunstancias de la vida. Pero estoy hablando primeramente los varones a asumir esta responsabilidad y hacerlo lo mejor posible. Ahora, hemos hablado de que es importante proveer para ellos las cosas temporales que necesitan y que nosotros como padres tenemos que darles. Por otro lado, temporales y espirituales. Y aquí viene el otro lado de la moneda. No podemos decir yo les doy para todo lo que quieran, ellos tienen todo lo que necesitan, menos un papá, una mamá que les hable de las escrituras, que les enseñe de corazón a amar a Dios, que les hable acerca del ministerio de Jesucristo, que les lea las escrituras,
que les haga preguntas del bien, sígueme, que los reúna para orar, que se arrodille con ellos, que les enseñe las palabras de la oración, que les enseñe a desarrollar fe en su Padre Celestial. Todas estas cosas son necesidades de nuestros hijos y nosotros somos responsables de hacer estas cosas con ellos. No solo jugar, no solo reírnos, no solo salir a comer o quién sabe qué cosas, que no son malas por si acaso. Se me viene a la mente especialmente este ejercicio de asegurarnos que cuando ellos tienen un problema, darles ejemplos de las escrituras para resolver sus problemas. Arrodillarnos con ellos, decirles, ¿sabes qué? Vamos a pedirle ayuda al Padre Celestial y arrodillarnos con ellos y pedir, rogar la ayuda de nuestro Padre. Tenemos la sagrada responsabilidad de enseñarles estas cosas. ¿Qué más dice? Y de enseñarles a amarse y servirse el uno al otro. Y aquí es donde viene otra vez un punto muy importante, el ejemplo. Como yo le digo a mis hijos que ellos tienen que respetarse si no me ven a mí respetar a su mamá? ¿Cómo les enseño yo que tienen que amarse y cuidarse entre ellos si ellos no ven que su mamá y yo nos amamos? Ellos deben ver que existe una linda relación entre sus padres. Es nuestra responsabilidad que ellos nos vean abrazarnos, que ellos nos vean darnos besitos, que aprendan cómo es una relación bonita, darles ejemplo, darles ganas de casarse algún día. Con demasiada frecuencia tenemos ahora adultos solteros que no se casan y nosotros somos muy rápidos, muy prontos para juzgarlos, para criticarlos, para decirles por qué no se casan y muchísimos de nuestra generación no les hemos dado un buen ejemplo. No les hemos enseñado que es un matrimonio bonito. No nos han visto llegar de la mano a la capilla. No nos han visto darle la mano a nuestra esposa como una atención, como una cortesía para bajar escaleras, abrirle la puerta, cederle el asiento primero, darle su espacio. Demostrar todas estas cosas es una forma de enseñarle a nuestros hijos y a los adultos solteros del barrio a amarse y a respetarse unos a otros. Ahora, esto viene bien con muchísimas escrituras que podríamos citar, muchas. Se me viene a la mente el discurso del rey Benjamín, se me vienen a la mente muchas cosas. Somos responsables de enseñar a nuestros hijos y se enseña por precepto y por ejemplo. Las dos, no puede ser solo una. Continuamos. El mismo párrafo dice, a observar los mandamientos de Dios y a ser ciudadanos respetuosos de la ley donde quiera que viva. Los esposos y las esposas, las madres y los padres serán responsables ante Dios del cumplimiento de estas obligaciones. Nosotros podemos preguntarnos, como pareja, con nuestra esposa, ¿cómo nosotros enseñamos a nuestros hijos a ser buenos ciudadanos? Yo les puedo decir un buen ejemplo que me dieron mis padres. Ellos nos enseñaron a no botar basura en la calle. Y se nos quedó la lección. A mí me podía pasar que yo tenía una caminata frente a mí de 20 minutos a la casa y si yo iba tomando alguna bebida de algún tipo y me quedaba con la basura en la mano, o qué sé yo, venía comiendo una hamburguesa y tenía el papel o la envoltura en la mano, yo caminaba con la basura en la mano hasta encontrar un tacho. No importa lo que me demore en hacerlo, no importa cuánto tiempo pase. Y para nosotros siempre era molesto, molesto ver otras personas que, por ejemplo, del vehículo, sacaban la mano por la ventana y ahí se fue la basurita. Peor todavía, en alguna ocasión estábamos de viaje, mi esposa y yo, y veíamos cómo estaban comiendo de una tarrina en un transporte interprovincial. Estábamos de camino a la playa o algo así, no recuerdo. Y veíamos cómo la mamá le enseñó al hijo a botar la tarrina por la ventana.
después de terminar de comer. Y ahí salieron volando arroces y algún hueso de pollo por la ventana a la carretera. Nosotros somos responsables de enseñar a nuestros hijos a ser buenos ciudadanos, a tener buenas costumbres, a no botar basura en la calle, que es tan solo un ejemplo de muchas cosas. Les enseñamos a respetar los signos de las vías, el cruce correcto, a esperar el turno, a ser atentos. En nuestra cultura, especialmente latina, muchas veces yo veo con mucha frustración, con pena, con tristeza, que para muchas cosas somos más lamanitas que nefitas. Y quisiera yo que aprendiéramos de estas cosas, a ser el pueblo de Dios, a no ser desordenados, a no ser sucios en la calle, a ser obedientes a las disposiciones gubernamentales, a ser fieles y obedientes a Dios. Ahora, el siguiente párrafo es larguísimo, como siempre, en casa lean todo, pero tiene algo que me gusta mucho y al principio habla de que el matrimonio, la familia es ordenada por Dios. Y desarrollando acerca de eso, dice lo siguiente: la felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los matrimonios y las familias que logran tener éxito se establecen y se mantienen sobre los principios de la fe, la oración, el arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor, de la compasión, del trabajo, de las actividades recreativas edificantes. Hasta allí por el momento. Esta es una lista larga. Técnica de estudio de las escrituras, hacer listas. Podemos tomar un cuaderno y anotar en ellos. Ustedes saben de qué cuaderno les hablo. Podemos anotar en ello uno por uno cada una de las cosas que se menciona aquí y vemos de qué manera nuestra familia se fundamenta en estos principios. ¿Qué principios? Fe, oración, arrepentimiento, perdón, respeto, amor, compasión, trabajo y actividades recreativas edificantes. Todas estas cosas ayudan a tener éxito en nuestra familia. Y esto es un buen ejercicio. Cuando en mi familia hay problemas, cuando algo no está bien, si las cosas tal vez no se están dando de la mejor manera, podemos ir a esta lista y encontrar la respuesta. ¿Qué es lo que está faltando para que mi familia tenga éxito? ¿Cuál de estas o cuáles de estas cosas necesitan trabajo, necesitan atención para que mi familia tenga éxito? Y para mí es de mucho, mucho énfasis. Aquí vimos varios principios del Evangelio y al final vemos actividades recreativas. ¿Por qué son tan importantes las actividades recreativas? Y ojo, actividades recreativas edificantes. Como familia es bueno organizar un día, un picnic, y nos vamos a comer a algún parque. Salir un día, si todos tienen bicicletas, andar en bicicletas. Si tenemos patines o queremos patines, andar en yo quiero patines. Pero eso es otra historia. Llevar a nuestros niños a un parque, que ellos puedan jugar, salir a pasear, caminar con ellos, crear oportunidades en las que podemos conversar. En mi familia, cuando empezó el problema de la pandemia, como no había como salir a ningún lado, hacer nada, le estoy hablando de la parte más dura, creamos una nueva tradición familiar que era la noche de películas. Y nosotros nos juntábamos como familia. Mi esposa ayudaba, nos hacía canguil, bueno, yo le ayudaba también, pero mayormente el crédito para ella. Hacíamos hot dogs, hacíamos canguil, no sé cómo se llama en su país, maispira, crispetas, popcorn, no sé, eso. Entonces se prepara palomitas, se preparaban estas cosas, se servían sodas, gaseosas, colas, como las llaman en su país, pero nos asegurábamos de tener una experiencia bonita, escoger una película bonita para ver con nuestros niños y verla todos juntos. Y nos hemos visto un montón de películas porque la tradición continúa.
Y es algo para los que mis niños ya tienen emoción y preguntan qué película vamos a ver y cosas así. Esa es una idea. Obviamente hay muchas más y hay que ver qué les interesa a nuestros hijos, qué les va a gustar a ellos, qué es de interés y qué es edificante. Esa parte no se nos puede olvidar. Fíjense en esto, y es una conversación que se puede tener en pareja, que pueden tener los padres. ¿Por qué se suman a la fe, al amor, al perdón, al arrepentimiento, a esta lista de cosas de las que escuchamos continuamente en la iglesia? ¿Por qué a esta lista se suman actividades recreativas edificantes? ¿Qué tan importante es pasar buenos momentos con nuestra familia? Aparentemente, para Dios es muy importante. Y esto me hace pensar que no es una cosa solamente de la familia, es un asunto también de pareja. Actividades recreativas edificantes. Hacer algo con nuestra esposa. Y no necesita ser solo los viernes, por si acaso. Continuamos. El mismo párrafo, más adelante, dice, por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y de proporcionarle protección. Breve pausa ahí. Ya lo mencioné antes, entonces no vamos a ahondar mucho en eso, pero es la responsabilidad de nosotros, varones, de ser la línea de protección, la barrera para nuestra familia. Yo soy el llamado a ver qué cosas no son buenas para mi familia, qué personas no son buena influencia para mi familia, qué lugares, qué eventos, qué situaciones. Yo soy una protección física, soy una protección espiritual. El varón es llamado a advertir el peligro, a tener cuidado, a cuidar a su familia. Cuidar, proveer, como también lo dice aquí, por designio divino. Dios, nuestro Padre Celestial, es el que nos ha llamado a nosotros, varones, a ser la primera línea de defensa del hogar y a ser el que vela, el que cuida, el que protege, el que provee. La labor del poseedor del sacerdocio ante Dios es exaltada, es importante y es un asunto que no debemos tener en poco. El mundo se ha volcado en contra de la labor del jefe del hogar, del patriarca de la familia, y lo ha llevado a menos. Ustedes pueden verlo en la cultura pop. El padre de familia es la burla, es el bobo, es el que no sabe. No es así, o no debe ser así con nosotros. Ok, entonces, padres, nosotros no nos vemos ver, comparar con Homero Simpson, con padre de familia. Uf. Esto es lo que la sociedad pone para destruir la figura y el poder de la autoridad masculina dentro del hogar, que ha venido a menos. Nosotros no estamos para, por decirlo de alguna manera, para gobernar la familia de una forma mala, fea, como lo hemos aprendido en Doctrina y Convenios, de injusto dominio. Nosotros hemos sido puestos para proteger, para cuidar, para velar, todas estas cosas que hemos dicho. Y esa es la postura del varón. Y a eso es a lo que Dios nos ha llamado. Así que debemos asumir, varones, hermanos, debemos asumir esa responsabilidad, hacerla nuestra, y Dios bendecirá nuestros esfuerzos. Ahora, con respecto a las hermanas, leamos. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. En estas sagradas responsabilidades, el padre y la madre, como compañeros iguales, están obligados a ayudarse el uno al otro. Todas las responsabilidades que mencioné acerca del varón son responsabilidades también de la mujer, porque nos ayudamos. Y fíjense la forma en la que se describe aquí. Compañeros iguales. ¿Se acuerdan que les decía que el varón no es el jefe?
No es el dueño, no es el gobernante, no es el rey. No podemos decir de cariñito que es el rey de la casa, pero no de una forma déspota, obviamente. Compañeros iguales, otra vez, sagradas responsabilidades. Fíjense cómo se utilizan estas palabras en estas escrituras. Además, se menciona que si bien la madre es la que es principalmente responsable, fíjense que dice principalmente responsable, es decir, la primera, por el cuidado de los hijos, el hombre, como igual a ella, también ayuda. Y esta ayuda no puede ser cualquier ayuda. Veamos las palabras que se utilizan. Están obligados, obligados a ayudarse el uno al otro. Cuando papá está en casa, papá también puede cambiar pañales. Cuando papá está en casa, papá también puede ayudar a recoger la mesa, levantar los platos, lavarlos de vez en cuando. No se nos van a caer las manos, hermanos. Sí, sí, yo he comprobado, sí están ahí todavía, no se preocupen. Entonces, nosotros podemos ayudar. Ahora, obviamente, se llama a las hermanas como la principal responsable del cuidado de los hijos porque se espera de que pasen más tiempo con ellos, porque el varón está afuera procurando tener las cosas de las necesidades para su hogar. Ahora, yo entiendo que la sociedad ha cambiado mucho, que hay muchas hermanas que están en la fuerza laboral, yo entiendo que hay muchas que tendrán necesidad, gran necesidad para hacer eso, en la medida de lo posible. Mi recomendación, y esto es una recomendación, una idea mía, donde el hombre puede proveer para la casa, es mucho mejor que la madre pueda pasar el mayor tiempo posible con sus hijos. Esto va en contra de todo lo que dice y enseña el mundo, de todas las prácticas y aún de cómo están establecidas nuestras sociedades, en las que hay que juntar sueldos para alcanzar. Les voy a comentar mi experiencia. Yo no impongo mi experiencia sobre otros y yo sé que puede ser complicado. En mi casa, yo me esfuerzo muchísimo en mi trabajo, mucho. Y nos esforzamos mucho y nos privamos de ciertas cosas para que mi esposa pueda estar con mis hijos. Ahora, si ella fuera a trabajar, ella podría traer más ingresos a la casa. Pudiéramos tener una casa más bonita, podríamos renovar los muebles, podríamos de pronto acceder, qué sé yo, a un alquiler para una casa mejor o tal vez a comprar una casa, tener un carro más bonito, tener muchas cosas lindas en casa. De pronto podríamos decir, es por nuestros hijos, con esto le podemos pagar un curso adicional para que aprendan música, teatro, no sé, cosas, para que estén mejor capacitados en matemáticas, no sé, podemos tener muchas razones. Yo y mi esposa hemos decidido que lo que ella puede traer a la casa, que no sería una cifra despreciable, a nadie le sobra el dinero, para mí que ella esté con mis hijos tiene más valor que lo que ella pueda traer en dinero a la casa. Y es verdad, nos privamos de algunas cosas, en la casa solo hay un televisor y cosas así. Se prende el aire acondicionado solamente un ratito. Nos medimos en muchas cosas, nos controlamos en ciertos gastos, tratamos de ser mesurados en muchas cosas. De tal forma que mis hijos, la posesión más preciada que tenemos, tengan a su mamá con ellos el mayor tiempo posible. Ahora, para nosotros esto significa una gran bendición y yo sé que no va a ser el caso de todas las personas, que no todos van a poder hacerlo, pero los invito a considerar qué tan posible es que mamá esté en casa con los hijos para que se cumpla la escritura. Ahora, lo que yo les estoy hablando no es de locos. Mi mamá estuvo en casa con nosotros y para mí es un grato recuerdo y ahora que veo cómo es la vida, ahora siendo mucho mayor, estoy tan agradecido que mi mamá estuvo ahí con nosotros.
Y en una época de mucha necesidad, ella salió a trabajar porque teníamos la necesidad. Y cuando salimos de la necesidad grave, seria, ella volvió a casa con nosotros. El mundo la adulaba más a ella cuando andaba con uniforme laboral que cuando estaba en casa con nosotros. Pero a ella no le importó. Para ella fue de mayor valor estar con sus hijos, poder hablar con ellos, con nosotros, cada vez que necesitamos, ver qué estábamos haciendo en todo momento, estar ahí para nosotros cuando sea que la necesitemos. Y cuando estuvimos grandes, cuando ya, cuando ya estamos grandes, cuando ya éramos viejotes, ya salimos del colegio, tanta cosa, volvió a trabajar. Ok, se ha hecho largo esto. Hay muchas cosas, como les digo siempre, hay tesoros en las escrituras y vamos a avanzar un poco más. Recalcando antes de irnos del tema por completo que como compañeros iguales estamos obligados a ayudarnos el uno al otro. El siguiente párrafo hace una advertencia. Dice, advertimos que las personas que violan los convenios de castidad, que maltratan o abusan de su cónyuge o de sus hijos o que no cumplen con sus responsabilidades familiares, un día deberán responder ante Dios. Esto es algo que debemos tomarnos muy en serio, porque cuando nosotros nos imaginamos a Dios, ¿sabes? La mayor parte del tiempo nos imaginamos como alguien que va a ser muy comprensivo con nosotros. Esta es una seria advertencia hecha por profetas de Dios, por apóstoles del Señor Jesucristo y es revelación divina. Esta es la voz de nuestro Dios. Si nosotros violamos los convenios de castidad, es decir, si nosotros traicionamos la confianza de nuestra pareja, estando con otra persona, si nosotros maltratamos o abusamos de ella o de nuestros hijos, si nosotros no cumplimos las responsabilidades de las que ya hablamos, vamos a responder ante Dios. Y la escritura continúa, leamos. Aún más, advertimos que la desintegración de la familia traerá sobre las personas, las comunidades y las naciones las calamidades predichas por los profetas antiguos y modernos. En esta parte, yo quiero ser enfático en que nosotros, miembros de la iglesia, que conocemos estas cosas, tenemos la seria, sagrada, solemne responsabilidad de dar a conocer estas cosas, de enseñar al mundo la importancia de la familia. ¿Para qué? Para proteger nuestras sociedades, para proteger nuestros países, nuestras ciudades. De nosotros depende. Así que, de pronto, una persona nunca, un compañero de trabajo nunca quiere aceptar el libro de Mormón. De pronto nosotros le hablamos del Evangelio y nunca van a querer ir con nosotros a la capilla. No lo sé, tal vez sí, tal vez no. Los invitamos igual. Tal vez nunca acepten estas cosas, pero nosotros igual, de todas maneras, enseñamos cómo debe ser una familia, qué es lo que Dios espera de una familia, cuál es la responsabilidad del varón, cuál es la responsabilidad de los padres hacia los hijos. Párrafo final, dice, hacemos un llamado a los ciudadanos responsables y a los funcionarios de gobierno de todas partes para que fomenten aquellas medidas designadas a fortalecer a la familia y a mantenerla como la unidad fundamental de la sociedad. Esto es bien serio y nosotros somos parte, debemos tomar parte de enseñar el valor, la importancia, la relevancia de la familia. La familia primero que todo, la familia antes que nada. Hemos hablado de gloriosos principios. Hemos aprendido qué hacer si en nuestra familia hay problemas, si sentimos que no estamos teniendo éxito. ¿Qué lista podemos revisar? ¿Qué podemos hacer para ello? Qué gran bendición es tener instrucción divina para hacer estas cosas, para tener a nuestra familia. Muchas, demasiadas veces escuchamos,
No se nos ha dado un manual para ser padres. Tenemos las escrituras delante de nosotros, tenemos un sinnúmero de manuales de la iglesia, tenemos esta proclamación para el mundo. Tenemos el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Sí, se nos enseña cómo ser padres. Mis queridos hermanos y hermanas, para la siguiente conversamos de Navidad, así que va a ser todavía más emocionante conversar en el siguiente video. Hoy hemos hablado de mi tema favorito, que es la familia. Conversaremos de mi también tema favorito, la Navidad, en el siguiente video. Si llegaron hasta aquí, se los agradezco mucho. Like para ustedes, si les gustó el video, like para mí. Les estoy eternamente agradecido por su cariño y por su apoyo. Conmigo será hasta la próxima.